a empezar en la explicación. Ok, estoy revisando el chat que me dice César que no se escucha, pero ya lo corregimos, ¿ok? Entonces, pues vamos a continuar con el tema de las trombofilias, en donde, bueno, ya califiqué sus exámenes, no les fue tan mal, ¿sí? Entonces, en un ratito revisamos cómo van sus calificaciones. Y entonces vamos a dar continuidad a lo que es el asunto de las trombofilias, para que en su momento, bueno, pues ya se pueda entender por qué a través de ciertas pruebas de laboratorio podemos llegar al diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme compartir pantalla. Si de momento ven que retiro el audio y retiro la cámara, bueno, sobre todo el audio, no me voy, pero después de un buen ratito de estar hablando, tengo problemas porque se me reseca mucho la garganta y empiezo con tos. Entonces, pues no les quiero toser para no contagiarlos. Así es que esa es la razón por la que no me voy, simple y sencillamente cierro micrófono para no toserles tan fuerte al oído. Creo que estaba con los de ABC generales y sucedía, ¿no? Que las maestras pensaban que ya me había ido. Entonces, no pasa eso, simple y sencillamente, repito, por asunto del... vamos a necesitar regresarnos un poquito a revisar parte de lo que sería o entender por qué el asunto de las trombofilias son estados de hipercoagulabilidad, en donde estas trombofilias ya habíamos mencionado que son asuntos extraordinarios en el organismo de los pacientes y que esto va muy asociada esta parte con lo que se ha visto en hemostasia. Es una de las grandes ventajas que yo retomo una parte de esto nada más para que ustedes tengan pues el dato, y si no recuerdan bien de qué se trataba esa parte, con toda confianza, el, perdón, el chat a veces se me dificulta un poco verlo, pero como son poquitos, creo que no hay ningún problema si abren el micrófono y realizan la pregunta, ¿ok? Entonces, déjenme ver, ahí ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Ok. ¿Ya están todos? Ahí entró Imanol. ¿No, Imanol? Sí, profesora. Ok, América y Joshman, ¿sí está? ¿Dónde está Joshman? Ah, sí, Sí, Joshman está hasta todo abajo, sí, bien. ya lo vi. Ok, Sí, profesor, hasta el final, pero aquí estamos. aquí el paso de lista es muy rápido. Ok, bueno, repito, si hay alguna duda, abran su micrófono y podemos preguntar, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener con respecto a el asunto de las trombofilias? Recordar primeramente que el flujo sanguíneo siempre debe estar en equilibrio, que dentro de nuestro plasma existen factores procoagulantes y factores anticoagulantes. ¿Qué es lo que va a permitir el equilibrio justamente en este flujo sanguíneo? Cuando esto se sale de balance y se favorecen factores procoagulantes o los factores anticoagulantes por alguna razón no funcionan correctamente, esto nos va a dar pie a que la sangre ya no se mantenga líquida, sino que exista un evento de formación de un trombo o un coágulo. Y entonces, pues ahí tendremos que recordar que participa la hemostasia, conocida como un mecanismo fisiológico, que es el que se va a encargar de eh, resolver estos eventos microhemorrágicos que quizá puedan suscitarse si se activa la coagulación, si se forma un coágulo,
Y que finalmente termina esto trabajando bien en el asunto de la hemostasia en reparar el daño, ¿sí? Sin que exista algún trombo que nos hayamos dado cuenta. Entonces, pues a lo largo de nuestra vida, quizás por alguna razón, se llegó a formar por ahí un coagulito, ¿sí? Y nuestra misma hemostasia hizo que ese microcoágulo, esa pequeña hemorragia que se pudo dar, pues a lo mejor sano y no hubo ningún evento en donde este trombo se desprendiera y ocasionara daños en venas o arterias de menor calibre. ¿A qué vamos con esto? Bueno, pues vamos justamente a pensar que cuando el equilibrio falla en factores procoagulantes y anticoagulantes, es más probable que un paciente presente un evento trombótico y que este evento trombótico pueda repetirse, a veces asociado a algo, ahorita veremos agentes causales, sin embargo, puede estar asociado a que en forma repetitiva se llegue a dar. El tema es muy complejo, yo lo entiendo, ¿sí? El tema es muy complejo, yo creo que para darlo en todo un curso semestral. Sin embargo, bueno, pues aquí tenemos que reducir la información. Pero ya teniendo en cuenta que ustedes saben mucho de hemostasia, pues nos va a ser más sencillo. Entonces, tendremos que recordar que existe un modelo celular de la coagulación, el cual desde un inicio, bueno, nos dice que son 3 fases importantes, y en donde esto lo tenemos que pensar in vivo, ya no tanto in vitro, porque no es una prueba de laboratorio como la que ustedes hicieron de sacar la sangre, y obtenerla con anticoagulante y de ahí medir los tiempos de coagulación del plasma o el propio TP, TTPA, etcétera. Entonces, si nos remontamos a qué sucede in vivo, para que se lleve a cabo el que pueda existir coagulación desde el punto de vista eh, de la cascada, va a haber una iniciación. Esta iniciación necesita que exista en el medio factor tisular. Sabemos que el factor tisular nos proveen las células endoteliales y que este factor tisular es lo que conocemos como el 3 romano. Cuando se expone este factor tisular, va a ser el que active al factor 7. Si se acuerdan de eso, ¿verdad? O ya se les olvidó. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, profesor, todavía. Entonces, el 3 activa al 7 y es por eso que aquí está la célula portadora de factor tisular, ¿sí? El factor tisular expuesto. El 7 aquí está faltando inactivo, pero bueno, finalmente esto se convierte en un factor 7 activado. Y dijimos que esta vía era una vía muy rápida, en donde el complejo del 7 activado va a ayudar a que se active ahora el 10 y por ende es una vía muy corta para que el 10 combinado con el 5 sea capaz de activar al 2, que es la protrombina. ¿Sí? Desde el punto de vista de cascada de coagulación, pues esto es un paso muy rápido que está sucediendo. Ahora, nos conviene que suceda así de rápido porque nosotros lo abordamos en hemostasia desde el punto de vista de que un paciente tiene un sangrado. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos conviene que esto suceda rápido porque lo que necesito que se genere es justamente la trombina, que es el factor 2 activado. Esta iniciación entonces es muy importante, ¿no? Y no nos vamos a olvidar de que debe haber exposición de factor tisular. Lo estoy dando como recordatorio porque en un ratito más vamos a hablar de condiciones en donde pudiera estar favoreciendo la liberación de factor tisular y la exposición sin que exista un daño de una herida o un accidente, que son justamente los accidentes cerebrovasculares, cuando llegan a existir en algunos pacientes. Bueno, y a la par de que el 7 activado puede activar al 10, pues también se dice que
puede activar al 9, por eso es que aparece aquí abajo. Pero el 9 finalmente activado junto con el 8, sería la vía intrínseca, pues nos lleva a lo mismo, ¿sí? Ayudar a que el 10 junto con el 5, ¿sí? Activen a la protrombina y la conviertan en trombina. ¿Esto en dónde va a suceder? Esto va a suceder justamente donde estén aportándose este factor tisular, que sería el sitio de daño. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues esto, ¿sí? Es el segundo paso desde el punto de vista de asociarlo con cómo se comporta, ¿sí? El modelo celular de la coagulación. El segundo paso sería amplificar. Resulta que la trombina es capaz de activar a las plaquetas. ¿Y esto nos conviene? Pues no nos conviene mucho, porque in vivo, si la trombina va a activar a las plaquetas, estas plaquetas, recordemos que una vez que se activan, se empiezan a agregar, ¿sí? ¿Cuál es el indicativo de que se están activando las plaquetas? Pues que expresen en su superficie fosfolípidos de cargas negativas. Y estas cargas negativas, ¿sí?, van a ser capaces de activar al factor 8, al factor 9 y al factor 10. Y recordemos que la presencia de cargas negativas con justamente calcio que siempre hay en el medio, van a ayudar para que éstas sigan generando más trombina. Por eso que se llama la fase de amplificación. ¿Qué estamos amplificando? La generación de la trombina. Y aquí lo tenemos, el factor tisular expuesto, ¿sí? Aquí ya está el 10 con, activado el 10 vía el 7, por el 3 que ya lo activó, ¿sí? Y ahora vemos que las plaquetas, por la presencia de esa trombina, va a hacer que el factor 8 se pueda activar. Recordemos que esto de la activación del factor 8, yo se los di dentro de la cascada de coagulación. Les decía, bueno, ¿cómo se activa el 5 y cómo se activa el 8? Pues porque hay en el primer caso, ¿sí?, la formación de trombina, y esta amplificación de trombina entonces va a tener dos razones. Por un lado, estar garantizando que el fibrinógeno que se va formando genere fibrina, y por otro lado, que los factores que necesiten trombina puedan seguirse activando. Entonces decíamos el factor 8 necesita trombina, aquí está, ya lo está activando. El factor 11 quizá también necesita un poco de trombina. Y recordemos que las plaquetas guardan en sus gránulos factor 5. Entonces, esto va a hacer que exista amplificación y haya una generación importante de trombina justamente sobre la superficie de la plaqueta que ya está activada. Esta plaqueta activada, entonces, pues ya vamos a reconocer que en el medio están ya colocados por la misma carga negativa, molecularmente, ¿sí?, se colocan los factores de coagulación, ¿sí?, para exponer los sitios activos. Recordemos que estos factores se convierten en enzimas, y esas enzimas tienen un sitio catalítico. Entonces, cuando pasan los siguientes factores inactivos, que van a ser los sustratos de estos, pues tenderán a activarse y va a ser el sitio de generación de la trombina. Primeramente en esta zona y posteriormente de la formación del coágulo. Por eso es que el tercer punto el tercer punto nos habla de propagación. Esta propagación significa que sobre la superficie plaquetaria se van a favorecer, ¿sí?, la exposición de factores activados, ¿sí? Aquí tenemos ya a la mayoría reunidos, por eso decimos que los fosfolípidos de membrana de las plaquetas son muy importantes, porque eso va a permitir ser el canal de señalización para que se peguen ahí estos factores y que generen exponencialmente
más trombina. Y esta propagación, bueno, pues va a ser a su vez que trabaje sobre el fibrinógeno para generar lo que comentábamos hace un momento, ¿sí? Pues nuestra fibrina. Tan es así que se tiene que llevar a cabo la estabilización de esta, ¿sí? Donde el factor 13 también es necesario que exista trombina para que ese 13 se convierta en 13 activado y que esto haga que nuestra fibrina, que inicialmente está inestable y es soluble, ahora llegue en 13 activado, genere el coágulo estable, en donde esos enlaces que está generando entre las moléculas de los dímeros D, ¿sí?, no se rompan fácilmente, a tal grado de que ni siquiera la plasmina puede lisarlos. Y es así como estamos generando esta formación de fibrina. Pero esto no se puede generar siempre. O sea, hay algo que lo debe detener. ¿Por qué? Porque si esto, ¿sí?, se propaga indefinidamente, pues nos coagulamos por una herida, por un accidente o por el mismo evento que tengamos, ¿sí?, a nivel sanguíneo, pues no convendría que nos coaguláramos en la totalidad y seamos solamente fibrina. Aquí ya estamos viendo, ¿sí?, que el proceso de iniciación no solamente es a través de las células endoteliales. Ya hablamos de los monocitos y dijimos que los monocitos también tenían una importancia fundamental desde el punto de vista de que pues también pueden exponer algunos sitios, ¿sí?, pueden tener receptores de membrana y demás. Y entonces aquí ya nos hace hincapié que la iniciación no solamente es a través de los monocitos, perdón, a través de las células endoteliales, sino que puede generarse también por monocitos e inclusive se llega a pensar que hasta los propios neutrófilos podían estar participando en ello. Porque finalmente cuando nosotros decimos que se lleva a cabo el proceso hemostático, no solamente tenemos que las células endoteliales son las colaboradoras para esto, sino que también tanto monocitos e inclusive eritrocitos son capaces de ser pues almacenados o atrapados por esa red de fibrina para generar el coágulo, que finalmente lo vemos como de color rojo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, pues que se está expresando el factor tisula, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Y que nos está generando rápidamente la formación de trombina, donde esta trombina nuevamente ayuda a activar a los factores 5 y 8, ¿sí?, y parte del 11, pero esta ya está sucediendo sobre la superficie plaquetaria. Y entonces la plaqueta activada, sí, va a hacer que exista la propagación de esta trombina para que finalmente trabaje rápidamente en generar nuestro coágulo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesor. Ay, perdón, tuve que tomar algo porque me dio la tos. Ok, si hasta ahí todo va bien y ya recordaron parte de lo que se hace en hemostasia, bueno, pues entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Dentro de las trombofilias habíamos comentado que pueden aparecer de dos maneras. Una que es congénita o hereditaria, ¿sí?, y que se conoce como una trombofilia de tipo primaria, en donde están involucrados, obviamente, factores de tipo hereditario, ¿sí?, que van a favorecer un estado de hipercoagulación. Y esto está determinado porque existe la pérdida de actividad de algunos anticoagulantes que tenemos en forma natural. ¿Sí? En nuestro organismo tenemos anticoagulantes de forma natural y entonces, pues estos anticoagulantes no funcionan correctamente y van a dar lugar por asuntos hereditarios. Recuerden que
pues aquí basta con que algún aminoácido cambie en su secuencia para que ya estemos hablando de una alteración. Mientras que la adquirida, pues siempre va a haber un agente causal. Ajá. A veces son presencia de enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades autoinmunes generan formación de anticuerpos, ya lo habíamos comentado, y estos anticuerpos pueden generar una reacción cruzada, lo que hace que dejen de funcionar algunos de los mecanismos que mantienen nuestro equilibrio. La presencia de cáncer, ajá, algunos procedimientos quirúrgicos, ¿sí? A veces en el embarazo se llegan a producir afectaciones en el puerperio, ¿sí? Y aquí hay un tema importante. Volvemos al punto de la obesidad. No es que yo tenga algo en contra de esto, pero genera mucho daño la obesidad a muchos niveles del organismo. Y entonces, la obesidad es un factor de riesgo, ¿sí? Para producir trombosis. Y que dentro de esta trombosis, el problema no es que de una vez, sino el problema es que sea un proceso recurrente. Y este proceso recurrente generalmente conlleva a una incapacidad en el paciente. Entonces, nos dicen por ahí que actualmente se reconoce que el riesgo de recurrencia va a depender, ¿sí?, de los factores de riesgo. A ver si se entiende. Para que un paciente que en forma inicial, por ejemplo, tuvo que después de un procedimiento quirúrgico o que durante el embarazo o después de él surgió o le detectaron la presencia de un trombo, es la recurrencia a que vuelva a suceder va a depender mucho de qué factores de riesgo tenga asociados a. Si es una mujer embarazada que aparte tiene problemas de obesidad, ajá, aparte a lo mejor es fumadora, etcétera, esto ya puede estar ocasionando, y si de pilón a lo mejor no fue un embarazo, perdón, no fue un parto natural, sino que se tuvo que someter a un proceso de ay, se me fue la palabra, Cesárea. de una cesárea, gracias, de una cesárea, pues entonces todo esto son los factores de riesgo que van estando asociados y que puede hacer que esta trombosis sea repetitiva. Se sabe que una trombosis idiopática, es decir, que no se sepa exactamente el agente causal, tiene un riesgo de recurrencia de hasta 30%. ¿Sí? Entonces, tiene la probabilidad de que se repita. ¿Cuánto? Pues el 30%, pero el 30% numéricamente ya nos está hablando que es el más alto. Aquí los pacientes que tienen problemas de trombosis, lo inicial como tratamiento es utilizar anticoagulantes. Pero me dice, de inicio un paciente que tiene un problema de trombosis de origen idiopático, es decir, no sé exactamente qué lo provocó, necesita tomar anticoagulante por tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque si esto que yo sospecho que fue el causal del el proceso de trombosis, pensemos nuevamente y me regreso a la obesidad, pues no va a adelgazar el paciente de un día para otro. Y por tiempo indefinido, pues significa que a veces si está con tanta obesidad el paciente, pues quizás se lleve varios meses. Si logra reducir el peso, posiblemente se le retire el tratamiento. Pero mientras no, sigue siendo un factor de riesgo elevado y hay que prevenirse utilizando anticoagulantes. Las trombosis asociadas con causas médicas, ¿sí?
Bueno, aquí está bien identificado. Sí, el agente causal fue quizás algún medicamento, etcétera. Y aquí la anticoagulación no está definida, no voy a decir en 2, 3 meses, va a ser el seguimiento que le dé el médico. A veces retira el tratamiento, da un tiempo, ¿sí? Para que desaparezca del organismo y decimos, ahora sí, se puede continuar con su vida normal y ya no utilice anticoagulante. El propio COVID, no sé si ustedes tuvieron relación directa con algunos pacientes que padecieron COVID y como generaba un proceso inflamatorio tan severo, esto hacía que se provocaran microcoágulos. Entonces, si los pacientes, aún no estando en hospital, permaneciendo en casa, se les daba anticoagulantes, eso llegó a salvar muchas vidas. Y fue un proceso que, mientras estaba la infección por COVID, ¿sí? Se mantuvo esa anticoagulación, pero cuando el paciente empieza a mejorar, se quita. Por eso es una anticoagulación no definida. Y cuando está asociada con eventos quirúrgicos, ¿sí? Aquí el asunto de la recurrencia, perdón, aquí hay una falta de ortografía, es la recurrencia, ¿sí? Se sabe que es menor del 3%, no hay mucho, no es muy alta, ¿sí? Después de un evento quirúrgico, pero sí vamos a tener que anticoagular al paciente durante 3 o 6 meses. Esto con la finalidad de no provocarle un evento trombótico eh, posterior a la cirugía, ¿no? Y que esto conlleve a que, pues, lo operamos de, a lo mejor una cesárea, ajá, pero pues vimos que había un estado de hipercoagulabilidad y sin embargo no hicimos nada y entonces esto puede desencadenar, pues a lo mejor la formación de un trombito que se vaya al cerebro, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. Ok. Sí, Bien. profesora. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿O profesora. qué se necesita? Gracias. ¿Qué se necesita para buscar si se trata de una trombofilia de origen genético? ¿Sí? Bueno, pues vamos a sospechar de una trombofilia genética, ¿sí? Solamente, pues sabiendo que los pacientes tengan o hayan padecido una trombosis, ¿sí? Y que estos pacientes no sepamos exactamente qué fue lo que sucedió. O sea, no hay un evento detectable, un evento quirúrgico, no hay un evento de medicamento, etcétera. Y entonces, perdón, llegamos a sospechar, perdón, me regreso un poquito. Entonces, vamos a sospechar de una trombofilia genética cuando existen pacientes que han presentado una trombosis, ¿sí? Pero que pues por los factores clínicos que se les determinó, y esto generalmente pues queda a cargo del médico, no tanto del laboratorio, ¿sí? No sabe si le tiene que retirar el anticoagulante o no, por cuánto tiempo se lo debe dejar. Entonces, ahí es donde, pues con toda la información de la historia clínica, podría estar enlazando también, si se tiene conocimiento de antecedentes familiares que hayan padecido alguna trombofilia. A lo mejor no saben que es un problema meramente genético, pero pues desde que me dicen es que mi tío, mi abuelita o por ahí van asociando, tenía problema de que se le formaban coágulos, pues ese ya es el enlace y la sospecha de que posiblemente esté cursando con algo de origen genético. Los pacientes que tienen trombosis asociadas a causas médicas, por ejemplo, hospitalización, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado, administración de hormonas. Las hormonas, háblese de pacientes que se utilicen como anticonceptivos
o los hormonales en pacientes en estadio de menopausia, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado y sobre todo en las mujeres, porque estos hormonales pueden conllevar a ser los agentes causales de microtrombos. Puede haber viajes en avión mayores a 6 horas, fíjense, mayores a 6 horas, a lo mejor un vuelo de 8 horas, 10 horas, para Europa y 12 horas, y resulta que por el efecto de tanto tiempo estar sentado y por la posición, se pudo formar un trombo, en embarazo y en puerperio. Pacientes con trombosis idiopática, sí, en los que se planea el retiro de anticoagulación, bueno, pues vamos a ver si es candidato para sospechar de una trombofilia genética. ¿Sí? Entonces, pacientes que nunca han tenido trombosis, en el caso de mujeres de edad reproductiva, pero que puedan tener padre o madre afectadas por trombofilia de riesgo alto, lo que comentábamos hace un momento. O sea, es una mujer en estado reproductivo, pero hasta ahorita no tiene ningún síntoma ni algún cuadro que nos haga ver que tiene trombosis. Sin embargo, en la historia clínica va a comentar que su papá o su mamá padecieron o padecen esto. Entonces, ahí vamos a sospechar y vamos a pensar que puede ser una deficiencia de antitrombina, puede ser una mutación homocigota para el factor 5 de Leiden o para mutación del gen de la protrombina, o puede ser un heterocigoto compuesto para ambas mutaciones. Y entonces aquí es donde ya se precisarán a mandar a hacer pruebas genéticas muy específicas para identificar cuál es el problema en ese paciente. Entonces, si se llegaran a diagnosticar a las pacientes con alguna de estas trombofilias, deben evitar anticonceptivos hormonales y si llegan a embarazarse, debe haber una tromboprofilaxis, es decir, estar utilizando algún medicamento que ayude para que no se formen pequeños trombos durante el embarazo o en el momento del nacimiento del niño. Y entonces, esto viene siendo una condición delicada y repito, básicamente ya las pruebas específicas para identificar en dónde está la alteración y de qué tipo, pues va a depender mucho de esta historia clínica. Si recordamos cuáles son las proteínas que regulan la coagulación, decíamos en su momento que tenemos varias proteínas circulando. Ajá. Tenemos un TFPI, que es inhibidor de la vía del factor tisular. Existe trombomodulina, proteína C, proteína S, antitrombina, cofactor 2 de parina, alfa-1 antiplasmina y alfa-2 macroglobulina. Todas estas sustancias son reguladoras de la coagulación. ¿Qué quiere decir que regulan la coagulación? Pues que estas van a aparecer justamente cuando el proceso de coagulación haya logrado su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la coagulación? Pues que deje de haber sangrado. Si ya dejó de haber sangrado, en el caso de una herida, pues entonces estas proteínas de coagulación llevarán a cabo su función para detener en puntos específicos de la cascada a esos factores que se activaron previamente y de esta manera evitar más generación de trombina.
porque no queremos tanta trombina en el medio, puesto que ya se ha reparado el daño. Eso desde el punto de vista normal. Tan es así que cada uno de estos trabaja en puntos diferentes. ¿Sí? Y vamos a tener que tenemos un sistema regulador anticoagulante de la proteína C. ¿Sí? Cuando sobre la superficie celular del endotelio se detecta la presencia de trombina, como sustancia anticoagulante se generará trombomodulina. Y el enlace de la trombomodulina hacia la trombina va a lograr que la proteína C se active. Esta proteína C activada obviamente puede ser puede provenir de las células endoteliales o inclusive estar sobre la superficie plaquetal. Esta proteína C se activa, pero esta proteína C también va a tener, ¿sí?, una parte como proteína S, en donde cuando la proteína C es activada, ¿sí?, es capaz de bloquear a los factores 5 y 8 de la coagulación y factores inactivos. Dijimos que como factores inactivos ya no son capaces de generar a la trombina. Ya no permiten que la protrombina pase a trombina. Se sabe que la proteína S, que es el cofactor de la proteína C activada, ¿sí?, existe aproximadamente un 40% en estadio libre, ¿sí?, y un 60% que lo podemos encontrar ubicado en ciertos sitios donde estén localizados, ¿sí?, regiones de 4B, dentro de o sobre la exposición de algunas de las células. Ahora bien, si esto es cierto, pues tendremos que recordar que nuestra cascada de coagulación está conformada por la vía intrínseca, la extrínseca y la común. Entonces, si hablamos del inhibidor de la vía del factor tisular, y recordamos que el factor tisular es el 3 y que lo exponen, ¿sí?, las células endoteliales dañadas, este va a ser que específicamente bloquee al 7 y por ende el 7 ya no puede activar al 10, que es su mecanismo normal. Entonces, la naturaleza es sabia y por eso son proteínas que ahora regulan la coagulación. Ya no va a permitir que se siga formando trombina. Inhibe primeramente, o bueno, no primeramente porque no sé exactamente el orden, pero va a inhibir o estoy tapando a la vía extrínseca. TFPI inhibe la vía extrínseca. Y resulta que existe la proteína C activada, que ya vimos que fue mediante la generación de trombomodulina. Esta proteína C activada va a trabajar sobre el 5 y el 8 activos. Los va a bloquear. El 9 y el 10 no pueden trabajar sin su cofactor, que es el 8 y el 5. Entonces, bloqueamos de esta manera y el 9 y el 10 ya no va a trabajar, pero por si fuera poco, también se están generando, ¿sí?, otras serpines, que son inhibidores, ¿sí?, que específicamente atacan a los factores que están activados. Son inhibidores de serinproteasas. Entonces, atacan y bloquean al 12 que está activado. Atacan al 11. Por si las dudas, al 9 y al 10. ¿Sí? Y con esto estamos bloqueando parte de la vía intrínseca y parte de la vía común. Finalmente, ¿sí?, la antitrombina pues va a estar trabajando directamente bloqueando la función de la trombina, de la protrombina, perdón, y esto va a hacer que si se generó trombina, esta trombina ya no pueda seguir activando al 5, activando al 8, activando al 3 y mucho menos haciendo el paso de fibrinógeno a fibrina.
¿Qué es lo que puede suceder en pacientes que tengan trombofilias? Que estén afectadas estas proteínas reguladoras. Esas proteínas reguladoras pueden hacer que cambie el proceso normal de permitir que se forme el polímero de fibrina, pero que éste tenga una vida media en donde después llegará la plasmina y tendrá que lisar. Entonces, si pensamos que algunas de estas proteínas no trabajen correctamente, no van a estar atacando puntos específicos, y si no bloquean en cada uno de los puntos donde deben inactivarse, pues esto se va a seguir transformando en fibrina. Se va a seguir formando trombina y se va a seguir hasta la formación de fibrina. Y por eso hablamos de estados de hipercoagulabilidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Hola, Sí, hola. profesora. Sí, profesora, sí. ¿Todo súper bien? Bueno. Entonces, aquí lo tenemos. Existen factores genéticos, ¿sí?, que van a dar pie a deficiencias de proteínas anticoagulantes. ¿Quiénes funcionan como proteínas anticoagulantes? De acuerdo a lo que vimos hace un momentito. Bueno, como proteínas anticoagulantes vamos a tener a la antitrombina 3, ¿sí?, y vamos a tener a la proteína C, a la proteína S, ajá, y también va a haber algunas mutaciones en el factor 5, ¿sí?, y a nivel de la protrombina. Son los que se han identificado en general, ¿sí? Entonces, estas proteínas que funcionan como anticoagulantes naturales, ¿sí?, puede presentar deficiencia en estas sustancias o puede haber una alteración genética. Ya habíamos comentado que los factores adquiridos, aquí está ya más completo el cuadro, pueden ser hasta la edad. Ajá, la edad pues no perdona, y conforme se va avanzando la edad y se tiene menos movimiento, se tiene un estilo de vida no tan saludable, a veces junto con la obesidad, pues lo que va a generar es pues la formación por ahí de alguna trombofilia. Eventos quirúrgicos anestésicos, eventos quirúrgicos anestésicos, ¿sí? Eventos crónico-degenerativos, aquí el asunto, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, ¿sí?, que puede, si no es cuidado el paciente, no es cuidadoso, pues puede conllevarse a un problema crónico-degenerativo. La presencia de cáncer, embarazo, que ya lo habíamos dicho, tabaquismo también son algunos de los factores, ¿sí?, por los que podemos tener una trombofilia adquirida. Trombocitopenia inducida por heparina. El empleo de warfarina es un anticoagulante por vía oral. El uso de anticoagulantes orales, que ya lo comenté, la propia diabetes tipo 2, el que el paciente tenga hiperlipoproteinemias. Esto significa que también hay un desbalance. Recuerden que en nuestro organismo tenemos a las lipoproteínas de alta y de baja densidad. Cuando gana la cantidad de lipoproteínas de baja densidad, son las que pueden generar que se almacene sobre la cara interna de las venas y las arterias. Y esto es una condición importante porque van a crear una superficie rugosa y dura, que cuando pasen las plaquetas por ahí, se pueden activar. Ajá. Y esa activación va a estar generando entonces que avise que se está formando trombina, que se puede formar trombina ahí, porque la plaqueta está activa. En casos de policitemia vera, hiperfibrinogenemia, ¿sí? En casos de síndrome nefróticos también podemos tener
un evento de trombofilias, ¿sí? Si el paciente ya tiene vasculitis, trombocitemia y sepsis. Fíjense todos los agentes causales que pueden conllevar a una trombofilia. Y dice entre otros, es decir, va a haber toda una gama. Por eso un paciente con una trombofilia, pues aparte de que lo debe revisar muy bien un hematólogo, un angiólogo, pues se debe llegar a identificar cuál es el evento que lo está generando. Y esta parte me parece muy interesante. ¿Cómo se lleva a cabo la trombofilia? Cuando en el medio hay muchos componentes inflamatorios. Estos componentes inflamatorios, recordemos que volvemos al punto, ¿sí? El aumento de indicadores de inflamación no solamente es porque un paciente es ay, perdón, ya estoy aquí otra vez, perdón, me vino un poquito de tos, pero ya. Bueno, entonces decíamos que cuando hablamos de obesidad se generan por ahí agentes inflamatorios y que esto va a ser una condición importante y es una manera de entender, a veces no nos preguntamos y decimos, bueno, pero ¿por qué tiene relación y por qué puede afectar a la formación de un trombo si pues es nada más acúmulo de grasa y tal? Bueno, entonces, cuando un paciente tiene un evento agudo de trombosis, es decir, pues se le genera esa trombosis a lo mejor en un miembro inferior de su pierna derecha, van a aparecer marcadores de inflamación. El primer marcador de inflamación, el primero que me indica que hay algo dentro de nosotros que me avisa que hay inflamación, es cuando hacemos proteína C reactiva. Este es un marcador inequívoco de inflamación sistémica, en donde quién sabe, pero me está indicando que hay inflamación en alguna parte del cuerpo. Y la presencia de esta proteína C reactiva, ¿sí?, va a generar un entorno procoagulante. Pero también va a haber disfunción endotelial. ¿Por qué? Porque en condiciones normales la proteína se reactiva, recordemos que inactiva al 5 y al 8. Si me remoto la cascada de coagulación. Pero al no poder bloquear esto, entonces, ¿sí?, se va a seguir dando la activación de los demás factores. Y nos dice que hay disfunción a niveles del endotelio. Tan es así que fíjense lo que ocasiona este incremento de proteína C reactiva en el lugar de la inflamación. Aumentar la expresión del factor tisular. ¿Qué es esto? En ese sitio va a expresarse factor tisular. No hay una herida, no hay un daño, pero el proceso inflamatorio va a generar que las células que están en ese lugar no trabajen correctamente, porque en condiciones normales no expresan mucho factor tisular. Ahora es un evento extraordinario, pues lo van a hacer, generarán factor tisular. ¿Sí? Van a favorecer la opsonización, van a activar complemento y van a incrementar la generación de citocinas. Van a incrementar la presencia de moléculas de adhesión y esto va a favorecer la quimiotaxis. ¿Qué es esto? Pues que van a estar llamando a más células
para que en ese lugar se agrupe. Tenemos otros mediadores de inflamación, ¿sí? Como el factor de necrosis tumoral o la endotoxina. ¿Estos qué van a hacer? El factor de necrosis tumoral inhibe, ¿sí? Heparina, alfa-1 antitripsina y trombomodulina. Aquí, perdón, está mal escrito. Ajá. Pero fíjense lo que hace el factor de necrosis tumoral. Inhibe, recuerden que nosotros generamos chorritos muy pequeños, siempre les digo, de, no es heparina como tal, es el nombre del producto sintético, pero en vivo nosotros tenemos glucosaminoglucano sulfato de parán, es el nombre correcto. Entonces, si en el medio, por culpa de la inflamación, se genera mucho TNF, esto inhibe a la glucosaminoglucano sulfato de parán. ¿Qué pasa si inhibo lo que se tiene que liberar una vez que se han formado los coagulitos? Se debe liberar un poco de esto para mantener la sangre líquida. Como esto no va a estar, pues entonces la probabilidad de generar un trombo es alta. ¿Sí? La alfa-1 antitripsina y la trombomodulina, que ya vimos que son sustancias que también ayudan, ¿sí? Al asunto de la anticoagulación. ¿Sí? Vamos a tener la elevación de procoagulantes. ¿Quién es un procoagulante? El factor tisular. El factor tisular va a estar diciendo, vengan, hay mucho factor tisular aquí. Se volvió loquito la célula y se está exponiendo mucho factor tisular. Y aunado a esto, se van a generar muchas moléculas de adhesión, los famosos ICAM y PECAM. Esto va a hacer que al lugar no lleguen solamente plaquetas, van a estar plaquetas junto con otra serie de células que van al chisme, como sería en el caso de los monocitos, por ejemplo. Y a su vez, se va a generar supresión de la fibrinólisis. ¿Sí? Se va a aumentar el inhibidor del activador de plasminógeno. ¿Sí? Entonces, no se puede realizar fibrinólisis correctamente porque también estas sustancias van a actuar inhibiendo inhibiendo al activador del plasminógeno. Y a mí me conviene que el plasminógeno se convierta en plasmina, porque la plasmina es la que va a lisar el coágulo. Si la fibrinólisis no está trabajando bien y se están formando muchos coágulos por lo que tenemos acá arriba de elevación de proteína C reactiva, de expresión importante de factor de necrosis tumoral y una cantidad exorbitante de factor tisular, pues entonces todo se va ahora al desequilibrio. ¿Quién está ganando? ¿Sí? El tener sustancias que estén favoreciendo, más bien que estén inhibiendo la anticoagulación y que generen más coágulos. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora, todo bien hasta el Creo momento. que no, Bueno, profesora. ¿Sí? ¿Todo clarísimo? Bueno, si todo va bien hasta ahí, entonces continuamos. yo veo también eso como más como un complemento de lo que vimos en toda la hemostasia que en ABC de sistemas. Y como que ya todos Así es. como que ya cuadra muy bien. Entonces, pero ahora les lo estamos entendiendo en un proceso donde no hay una herida, es un proceso en donde se nos van a generar, o ahora son los motivos, porque no hablamos de factor de necrosis tumoral, sí hablamos de factor tisular, pero ahorita como que ya, si entendimos hemostasia, ya lo pueden asociar mejor, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que de acuerdo a lo que estuvimos comentando, bueno, la trombina también va a contribuir
a amplificar un proceso inflamatorio, porque la trombina va a ayudar a que las plaquetas, ay, perdón, las plaquetas puedan activarse. Y si estas se activan, recuerden que la activación es que puedan estar exponiendo a los receptores de membrana para agregación. Pero también la trombina va a ayudar a la activación de leucocitos circulantes y que también células endoteliales, ¿sí?, y de músculo liso estén siendo activadas y van a producir interleucinas tipo 6, marcadores como CD40L y unas sustancias que se llaman RANTES, que yo no sé si ustedes ya las habían escuchado antes en inmunología. Son unas quimiosinas de regulación por activación expresada y secretada por linfocitos T. Y estas tres sustancias, ¿sí?, interleucina 6, CD40 y RANTES, ¿sí?, estas tres sustancias actúan sobre células mononucleares circulantes. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Sí? Activar a esas células. Y sabemos que si esas células se activan, van a estar generando una exposición como si estuviese habiendo un daño en ese sitio. También va a haber interacción de las plaquetas con las citocinas, ¿sí?, y esto va a generar entonces trombosis. Cuando la plaqueta se adhiere a la célula endotelial, que es lo que estamos o revisamos dentro de la hemostasia primaria, ¿sí?, el proceso de adhesión de la célula, perdón, de la plaqueta hacia la célula endotelial, ahí se secreta una interleucina 1 beta. Ajá. Y esta va a activar a las células endoteliales que promueven la generación de quimiotaxis, adhesión, migración celular, proteólisis y trombosis en el sitio del daño tisular. Entonces, recordemos que esto no está sucediendo en condiciones normales. Hay una cantidad importante de citocinas en el medio, ¿sí? Y esto está generando que existe una condición patológica en donde todo va a estar aumentado, la adhesión, la quimiotaxis, la migración de las células y hasta la proteólisis. ¿Sí? La proteólisis de alguna manera no se va a dar y entonces la trombosis se estará remarcando en ese sitio de daño. La interleucina 6, aparte, puede activar a las células mononucleares. ¿Cuáles son las células mononucleares? A ver si se acuerdan. Los monocitos Monocitos y linfocitos. y linfocitos. Muy bien, monocitos y linfocitos son las células mononucleares. Entonces, si se genera mucha interleucina 6, este va a tener la capacidad de activar a las células. ¿Cuáles? A linfocitos, monocitos, pero también a las células endoteliales y o hasta tumorales. Ajá. Todo esto en combinación nos va a dar lugar a que exista una sobreexpresión del factor tisular. ¿Qué sucede si hay una sobreexpresión de factor tisular? ¿Qué creen que suceda si hay una sobreexposición de factor tisular? Va a haber un estado y de hipercoagulación porque toda la cascada va a estar trabajando de más. Por ejemplo, se va a activar el factor 5 y 8 y empieza a haber No, una... ¿a quién? A ver. Al 5 y el 8 no. ¿A quién activa el factor tisular? Al 7. ¿Y dónde está el 7? En la extrínseca.
en el plasma, ¿no? Ajá. ¿Ok? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí la interleucina 6 no nos conviene que exista en un estadio en donde se esté produciendo exorbitante cantidad. ¿Por qué? Porque van a ser capaces de activarse las células mononucleares, inclusive las células endoteliales, y si por ahí hay células tumorales, todas estas van a generar factor tisular. Y ese es el aviso, ¿para qué? Para que el factor 7 se ponga contento y diga, aquí me tengo que activar, y finalmente va a producir ¿qué cosa? Al final del camino. Fibrina. Que por eso estamos hablando de estados de hipercoagulabilidad. ¿Sí? Entonces dice, la célula endotelial, cuando ya está activada, favorece adhesión, rodamiento y transmigración de los linfocitos T o linfocitos T y B, pero también de monocitos, de macrófagos y hasta mastocitos. ¿Sí? Todos estos pueden infiltrar múltiples tejidos a través de este mecanismo, es decir, de adhesión, rodamiento y transmigración, generado en los sitios de inflamación y activación endotelial. Entonces, si se fijan, está saliendo esto de circulación. Ya se está ubicando en sitios fuera de circulación y en donde nos están dando a conocer que el sitio está inflamado. Por eso este proceso inflamatorio pues se genera y permanece por bastante tiempo mientras no se sepa exactamente qué es lo que está pasando. Me pasará la siguiente. Entonces, un sitio que esté inflamado, predominantemente van a existir linfocitos T CD4, que es otra manera en cómo, si hacemos identificación de esos linfocitos T CD4, decimos, bueno, pues es un problema inflamatorio. Es más común, más fácil hacer la proteína C reactiva, que inclusive ya hay un método que se denomina ultrasensible para la proteína C reactiva. ¿Sí? Y esto puede llevar a que se reconocen autoantígenos. Es decir, lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Oxidadas a través de su interacción con las células presentadoras de antígeno. Y esto va a generar una respuesta inmune adquirida. Entonces, vean la importancia. Esto, pues está un poco complejo de entender, pero aquí ya estamos hablando de, pues, lipoproteínas de baja densidad, donde seguramente estas están muy elevadas y que si se oxidan, ¿sí? Pues ya están cambiando de alguna manera, ya no son las lipoproteínas normales. Y entonces, pues van a tener aquí una interacción, ¿sí? Con las células presentadoras de antígeno y se pueden crear anticuerpos. ¿Sí? Por eso es que varios de estos, más adelante veremos, pueden existir algunos autoanticuerpos, ¿sí? Que generan por una cantidad importante de sustancias que se rebasa en cuanto a su contenido en el organismo. Existe una respuesta inflamatoria llamada TH1. Y en esta respuesta inflamatoria TH1 lo que sucede es que se activan macrófagos y se activan células endoteliales. ¿Sí? Pero también existe el aumento en la producción de proteasas y moléculas de adhesión. ¿Sí? ¿Cuáles son las proteasas? ¿Se acuerdan? Desde el punto de vista de coagulación, ¿cuáles son las proteasas?
O pues no, que sí me estaban entendiendo muy bien. Ajá, ¿y qué son las erimproteasas, César? No, acuérdate, Son ¿quiénes son las proteínas erimproteasas? reguladoras, ¿no? De la coagulación. Son las proteínas de coagulación. Acuérdate que las erimproteasas son factores de coagulación que están activados. Ajá. Y que tienen una parte de serina, por eso se llaman serimproteasas. Pero en general, cuando digo que es una proteasa, ella es un factor de coagulación activado. Entonces, fíjense bien, cuando hay una respuesta inflamatoria llamada TH1, aumenta la producción de proteasas, es decir, aumenta la producción eh, de los factores de coagulación y que estos puedan pasar a la modalidad de estar activos, porque si no, no forman trombina. ¿Me explico? Entonces, está aumentada la producción de proteasas, pero también está aumentada las moléculas de adhesión. Por esto se promueve la formación del trombo. Las moléculas de adhesión, recuerden que puede ser las moléculas que interactúan entre las células endoteliales y la plaqueta o entre algunas otras células, por ejemplo, monocitos o los propios eritrocitos con la plaqueta. Y entonces esto va a dar lugar a la formación del trombo. ¿Sí? Y por otro lado, en este tipo de respuesta inflamatoria se inhibe la proliferación de células de músculo liso y de producción de colágeno. Entonces, ¿quién está ganando? Están ganando, ¿sí? Los macrófagos que están llegando ahí, están ganando las células endoteliales dañadas, ¿sí? Pero recubriéndose de factores de coagulación, de moléculas de adhesión, de un trombo en ese sitio, pero que a su vez lo que ayudaría a regular el daño que se está generando en el endotelio es que existiera proliferación de células de músculo liso e inclusive colágeno, porque ahora lo estamos viendo así como si nos metiéramos en una camarita adentro de una vena o una arteria. Y resulta que esto no se da. Esto no se da porque no lo permite, ¿sí? El evento trombótico que está sucediendo en el sitio. Entonces, esto es lo que hace, pues, que el sitio esté inflamado, que sea muy doloroso y que de pilón esté ahí un coágulo atrapado. En donde en ocasiones, pues la presencia de este tipo de células y macrófagos, pues va a hacer que la fibrina pues, esté en su hábitat normal. Y si por otro lado se inhibió el trabajo de la plasmina, pues ese coágulo ahí va a estar obstruyendo. Más allá de la obstrucción, pues va a generar que duela porque la oxigenación no está siendo correcta en esa extremidad, ¿no? Que generalmente tiende a ser en forma inicial a nivel de las piernas o los muslos, ¿sí? Que es lo que pues, más está cargando cotidianamente, por eso nos hacen hincapié en que nos tenemos que mover. ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no, profesora. No, ¿No? profesora. Ok, entonces yo sé que esta parte ya está así media tediosa porque es mucho de escritura, pero la vamos analizando punto por punto y creo que sí va aclarándose de qué es lo que está sucediendo en estos eventos trombóticos, ¿no? Entonces, no sé por qué se tarda en cambiar. Ahí está. Ajá. Y también tenemos que la trombofilia se puede asociar a la inmunidad humoral. Entonces, esta generalmente se manifiesta pues asociada a presencia de anticuerpos, sí, antifosfolipídicos. Aquí ya estamos viendo, por eso es una inmunidad humoral, presencia de anticuerpos antifosfolipídicos o también anticuerpos dirigidos contra anexina 5. Entonces, lo que va a suceder aquí, bueno,
tenemos ya muy localizado que puede existir un síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Pues es de origen primario y es la causa más frecuente de una trombofilia adquirida, ¿sí? Generalmente del 15 al 20% se manifiesta por presencia de anticuerpos circulantes, ¿sí? Como anticuerpos tipo anticardiolipina, ajá, que también se les conoce como antibeta 2 glucoproteína 1, y otro anticuerpo circulante que es la antiprotrombina, ajá, o las antiprotrombinas. Estos son anticuerpos que estarán unidos o que van a reconocer a quién. Una antiprotrombina, ¿a quién va a reconocer? A la protrombina. A la protrombina, ¿sí? Entonces, así es de sencillo esto, ¿sí? ¿Qué va a suceder en estos casos? Bueno, la beta 2 glucoproteína 1 nos dice que tiene poca afinidad por los fosfolípidos aniónicos, ¿sí? Entonces, cuando se forma el complejo del anticuerpo con este receptor que es la beta 2 glucoproteína 1, o sea, esta existe en la superficie, pero nos dice que tiene poca afinidad por fosfolípidos aniónicos. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, pues que tiene poca afinidad por las cargas negativas, si la queremos ver así, en palabras coloquiales. Porque recuerden que a todo este mecanismo le encantan las cargas negativas. Tan es así que por eso se posicionan sobre la superficie de la plaqueta, porque aumenta sus cargas negativas. Entonces, cuando se generan anticuerpos, ajá, contra lo que sería la beta 2 glucoproteína 1, uh-huh, este anticuerpo que se pega a la glucoproteína va a hacer que se aumente la afinidad por los fosfolípidos aniónicos, es decir, se puede llegar a aumentar hasta 100 veces. ¿Qué es esto? Que aumente o que disminuyan las cargas negativas en la superficie. Platíquenme ustedes. Que aumenten, ¿no? Las cargas negativas, porque Que dice que aumenten las cargas negativas, exactamente, Joshman. Aumentan las cargas negativas en el sitio. Y más allá de eso, este complejo de anticuerpo pegado a la a la beta 2 glucoproteína 1, ¿sí? Van a interferir con la unión de factores de coagulación hacia la superficie catalítica de los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con estos factores de coagulación? se van a activar todos. Se van a activar pues con más potencia, ¿no? Porque Uh-huh. están muy contentos, hay mucha carga negativa ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es la superficie catalítica de los fosfolípidos? Recuerden que son esas cargas negativas, perdón, que ahora van a estar ayudando a que tomen cierta posición los factores de coagulación, exponiendo su superficie, su sitio catalítico, vamos a decirlo así. Ajá. Y esto va a hacer entonces, pues que se formen en condiciones más rápidas todo esto. Entonces, molecularmente hablando, cambia hasta pues la cantidad de cargas sobre la superficie de los del sitio, ¿no? En este caso de las plaquetas o los propios fosfolípidos que se estén exponiendo sobre las membranas, sí, de ya sea monocitos o sobre las membranas de las células endoteliales. Y esto es lo que va a hacer entonces una mayor cantidad de
de fibrina. Entonces, perdón. Entonces, vamos a tener que, puede existir un incremento en el riesgo trombótico que va a depender de dos cosas. Ajá. Que existe interferencia con la vía antitrombótica, ajá, de los fosfolípidos debido a la proteína C. Y por otro lado, el riesgo, es decir, aquí la proteína C no está llevando a cabo su función, si lo queremos ver así, por lo tanto no puede bloquear a lo que debe de tener, que es el 5 y el 8 activados, ¿sí? Que esa sería la vía antitrombótica, ya no quiero que se siga formando más fibrina. Entonces, y segundo, la activación de plaquetas, monocitos y células endoteliales, ¿sí? Que se puede dar mediante receptores, ¿sí? Aquí hay unos receptores que no habíamos visto con tanto detalle a nivel de teoría en hemostasia, porque no lo consideré prudente, pero bueno, aquí, ajá, pues si se activan plaquetas, ¿sí? Se van a exponer estos receptores, que es el ApoERC2 sobre la superficie plaquetaria, anexina A2 en monocitos y receptores tipo TOL en las células endoteliales. Y entonces, estos receptores pues van a ser el indicativo de que se ponen de manifiesto que las células correspondientes están activadas y que por lo tanto, ¿sí? Ahí es el sitio ideal para que se esté formando la fibrina, ¿sí? Ahí se esté activando la trombina. Pero además se puede inhibir la antitrombina 3. Se puede activar el complemento y unirse a proteasas involucradas en la fibrinólisis, ¿sí? Por lo tanto, se afectan factores de coagulación, o factores, más bien aquí se afecta la inactivación de factores procoagulantes, y hasta que se lleve a cabo la resolución del coágulo, es decir, pues que no se puedan lisar. Entonces, pues si se fijan, el mecanismo está complicado, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo molecularmente en estos puntos de realizar o evaluar el riesgo trombótico? Y tenemos también que puede existir, aparte de que se pongan de manifiesto estos receptores en las células correspondientes, podemos encontrar también la presencia de anticoagulante lúpico. Generalmente, bueno, pues es una enfermedad autoinmune en donde los pacientes pues tienen lupus eritematoso sistémico, que es la enfermedad que así se le denomina. Perdón, aquí sigo. Me vino un poquito de tos más fuerte. Pero entonces, bueno, ¿qué sucede en estos pacientes que tienen eh, lupus eritematoso? Pues hay que tener cuidado porque eh, tiene por ahí o puede generar un anticoagulante que se denomina así, anticoagulante lúpico. Ajá. Este anticoagulante es dependiente de la anti-2 glucoproteína 1, es decir,
Es un anticoagulante que justamente va a trabajar sobre el reconocimiento de las glucoproteínas 1. ¿Qué es esta glucoproteína 1? Pues recuerden que estas glucoproteínas son receptores de membrana. Entonces, cuando existen este tipo de anticuerpos, perdón, este tipo de anticoagulantes, va a haber o se va a asociar a complicaciones tromboembólicas. Tenemos que la protrombina, por otro lado, es el cofactor. Es un cofactor del anticoagulante lúpico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa que la proteína sea un cofactor de un anticoagulante lúpico? La protrombina en conjunto con ese va a aumentar la actividad anticoagulante. Así es. Entonces, cuando existen anticuerpos, ¿sí? Antiprotrombina, estos van a reconocer los epítopes que están encriptados, expuestos, cuando la protrombina se une a los fosfolípidos. Recordemos que se acomoda, ¿sí? Y la protrombina debe dejar su sitio activo expuesto hacia torrente sanguínea. El lado contrario de las cadenas va a tener interacción con los fosfolípidos. En este caso, hay un cambio conformacional. Y nos dice la protrombina con cambios conformacionales a partir de su extremo N-terminal. En presencia de calcio, expone sitios hidrofóbicos para unirse a esos fosfolípidos. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Bueno, pues va a suceder que no va a dejar actuar correctamente a la protrombina, ¿sí? Entonces, este enlace entre la protrombina y el anticoagulante lúpico, ¿sí? Van a ser un engranaje de tal manera que ya es un caso extraordinario en donde va a estar bloqueada, ¿sí? La actividad de esa protrombina y por lo tanto, por eso es el efecto como anticoagulante. Entonces, aquí pues vamos a tener que revisar muy bien el estado de coagulación que esté presentando el paciente, ¿sí? Porque pues si esto se sale de control y se va hacia un lado más marcado, el paciente puede desangrarse. Como si está extremadamente controlado, puedes generar muchos coágulos, ¿no? Serían las dos condiciones. Sí, y entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si existen bueno, la presencia de anticuerpos contra la protrombina, sí, que pudiesen tener actividad como anticoagulante lúpico? Bueno, pues posiblemente se encuentren tiempos de coagulación prolongados, ¿sí? Ya sea porque se esté inhibiendo la conversión de protrombina en trombina o porque exista un aumento en la depuración del complejo antiprotrombina unida a protrombina en circulación. Es decir, que este complejo se puede estar eliminando por orina, ¿no? Un aumento en la depuración de este. ¿Sí? Entonces, aquí ya sería un inicio, un foquito rojo, en donde estamos hablando de tipos de coagulación prolongados. Y esos tipos de coagulación me dicen, bueno, pues se van a prolongar. ¿Por qué? Porque sí, los anticuerpos contra protrombina, ¿sí?
van a tener una actividad similar a los anticuerpos lúpicos. Entonces, y viceversa, los anticuerpos lúpicos que tenga un paciente van a presentar actuación sobre o actividad sobre la propia protrombina, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, la perspectiva para poder encontrar a qué se refiere cada uno de estos y que sobre todo a nivel médico tenga un buen tratamiento el paciente, pues primeramente hay que identificar pues la magnitud de el proceso inflamatorio, si es que lo existe. ¿Cómo está su sistema de coagulación? Y cómo está su sistema autoinmune, ¿sí? ¿Cómo está por ahí su respuesta, ¿sí? Ante la inmunidad? Porque son tres factores que trabajan en conjunto, ¿sí? Y que de alguna manera tienen impacto sobre el evento de la hemostasis. Esto ya les había comentado sobre todo los procesos inflamatorios dentro de lo que es este ABC de sistemas. Entonces, es probable que el predominio de un sistema, de algunos de los que acabamos de mencionar, ¿sí? Influya en la patogenia del estado trombótico, ¿sí? Y entonces, si alguno de ellos es el predominante, bueno, pues será el que ganará para poder establecer un tratamiento. Mientras tanto, bueno, pues los anticoagulantes serían lo de elección y a partir de ahí, bueno, pues identificar exactamente cuál es el agente causal, que no está tan sencillo. Por eso los los eventos trombóticos son tan difíciles de tratar. No hay una sistemática diagnóstica, ¿sí? Que nos diga, bueno, pues por aquí le buscamos y posiblemente este sea el agente causal, ya que puede ser también por casos, sí, hereditarios, asuntos congénitos. Perdón. Bueno, con esto voy a finalizar el día de hoy. Ya no puedo seguir hablando. Ya me duele mucho mi garganta porque estoy hablando desde la mañana. Ya disculpen ustedes. Pero, pues me da mucho gusto